no es la cantidad, sino la calidad. Nosotros no necesitamos realmente estar poniendo contenido afuera o generando, eso lo hacen los generadores justamente, porque tienen energía consistente y gran cantidad de ella, y los proyectores más bien nos enfocamos en ciertas actividades específicas en las que somos buenos, en las que nos apasionan y nos iluminan y llegamos a mayor profundidad. Entonces nosotros no somos de cantidad, somos de profundidad. Y eso lo que quiere decir es lograr hacer las paces contigo misma dependiendo de la relación que tengas con esto del trabajar o del hacer, porque a veces no solo tiene que trabajar en la computadora, es estar haciendo constantemente y es aprender a preguntarte realmente para qué tengo la energía hoy. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Libertad Holística y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante de una lectura con una amiga muy especial para mí, Caro. Bienvenida, Caro, a nuestro canal. Gracias, Linis. Muy feliz de estar aquí contigo. Y bueno, estoy muy emocionada por tu lectura, Caro, y para contarles un poquito, porque hoy va a ser una lectura un poco diferente a lo que hemos hecho en el canal. Va a ser una lectura de Caro, que es una mamá de dos niños hermosos que los conozco, son mis sobrinos de cariño, y vamos a ver en su carta cómo es su diseño, el diseño individual de cada uno y cómo se pueden vincular de manera más armoniosa entre sí. Así que vamos a ver recomendaciones y Caro también tiene unas preguntas, pero antes de empezar, le brindo el espacio un momentito a Caro si quiere compartir un poco de sí o de qué la trae aquí o de su intención para la sesión. Bueno, Linis, primero decirte que muchas gracias por el espacio. Estoy demasiado contenta de por fin escuchar mi diseño humano. Y bueno, somos amigas desde hace mucho tiempo y eso me encanta poder escuchar de ti un poco de cómo yo puedo gestionar mi energía, porque siento que tengo súper poca energía y mis hijos tienen muchísima energía. Y la intención para mí de esta sesión es entender cómo yo puedo manejar mejor esa energía para que sea más compatible con la de mis hijos. Y bueno, nada, eso es todo. Genial. Y entonces una cosa también que hablamos, porque solo cuando estábamos gestionando, coordinando esta sesión con Caro, le pregunté también si tenía como una duda o algo que quisiera atender. Y en base a lo de la energía que acaba de compartirnos, también me dijo que a veces siente como que no tiene espacio para su creatividad. Entonces, si quieres explicar eso brevemente y ya con eso empezamos. Claro que sí. Me pasa que cuando trabajo, tengo mis horas de trabajo, pero siento que no me alcanzan. E intento trabajar cuando llegan ellos, pero no puedo. Es como que ellos toman como dominio de todo el tiempo y el espacio. Entonces yo dejo de trabajar y digo, ya en la noche me pongo a trabajar y cuando llega la noche estoy agotada y me quedo dormida y termino no haciendo nada y eso me genera un poco de resentimiento hacia ellos a veces o hacia mi esposo, lo cual no debe pasar, pero me pasa. Así Ok. que... No, y agradezco tu honestidad porque esa es la idea de poder así adentrarnos y atenderlo y ojalá ver cómo lo podemos gestionar mejor a nivel práctico. Ok, entonces voy a empezar a compartir la pantalla y aquí van a poder ver la carta. Empezamos con la lectura de Caro y vamos a ver entonces primero a nivel individual y luego a nivel colectivo. Algo también que quiero agregar antes de empezar, como para tener también una fundación de cómo vamos a hacer esta lectura y la diferencia de las lecturas, es que yo diría que hay tres tipos distintos de lecturas, por lo menos las lecturas que yo hago las divido como las agrupo como en tres tipos diferentes. La primera es una lectura que yo le llamo autoconocimiento fundamental, es decir, si esta es tu primera sesión de diseño humano, o quieres adentrar específicamente en tu diseño, ahí es donde te brindo la información y la interpretación de tu diseño y partimos desde lo más fundamental y luego cada sesión, si decides hacer más, vamos viendo mayor detalle, porque realmente en una sesión no se puede entender ni abarcar todo tu diseño humano. El diseño humano nos da muchísimos detalles muy poderosos y yo prefiero ir a profundidad y que se integre la información y que la persona entienda la practicidad, cómo vivirlo, que abordar demasiado y que sea abrumante y que no entienda realmente nada, porque la idea es que al final salgas para poder aplicarlo. Entonces, la primera es autoconocimiento fundamental. El segundo grupo de sesiones podría ser donde viene, que yo le llamo diagnóstico, donde la persona viene como con una duda, con una pregunta o quizá con algo que no le está funcionando idealmente o no está tan armonioso en su ser, en su cuerpo o en su vida o en relación a alguien en su vida, y viene a ver si hay alguna manera que el diseño humano le puede permitir a entender cómo gestionarlo mejor, cómo vivir en mayor alineación y armonía en ese ámbito de su vida. Y el tercer tipo de lectura sería el tipo de lectura que yo le llamo vinculación armoniosa, que es un poco lo que nos trae la sesión de hoy, que es cuando todos estamos en vínculos en nuestra vida, sea con nuestra pareja, con nuestros padres, nuestra familia, nuestros hijos, incluso los compañeros de trabajo si los tenemos, amigos,
en fin. Entonces, si queremos explorar cómo podemos tener más armonía en nuestros vínculos y complementarnos, apoyarnos, honrarnos, también podemos tener ese enfoque en la sesión. Ahí, eso es lo que vamos a ver hoy, 3 cartas. Pero en realidad vamos a ver hoy un poquito de los 3 tipos, por eso esta sesión siento que es súper especial, porque normalmente nos enfocamos más en uno, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito en los 3. Entonces vamos a empezar con los fundamentos de la carta de Caro, luego la carta de cada uno de sus hijos, para entender cómo operan a nivel fundamental cada uno, y ya después de ello podemos ver cómo se vinculan, cómo se pueden vincular de manera más armoniosa, honrándose cada uno. Y por último vamos también, o en medio de todo esto, también vamos a hablar del diagnóstico, donde podemos ver que está quizás sucediendo eso que saca un poco a Caro fuera de armonía o que se siente un poco drenada y cómo pudiese a nivel práctico apoyarse para que no se sienta tan así, no sienta eso que comentaste, frustración, que para los proyectores se traduce un poco a amargura, un poco, ahora lo hablaremos, y en cambio sientas éxito y te sientas plena al final del día. Entonces, si te parece, Caro, vamos a ir así abordando un poquito de cada uno, ¿te parece? Perfecto, empecemos. Ok, genial. Entonces acá vamos a empezar con la carta de Caro, porque todos empezamos con nosotros y mamá, y Caro en este caso al ser mamá, pues es la guía también de sus hijos. Entonces, Caro, vamos a empezar con los 3 a ver primero lo fundamental, qué tipo energético son, que es por ahí donde siempre empezamos una lectura de diseño humano. El tipo energético nos va a informar cómo utilizamos nuestra energía y qué reserva de energía vital tenemos para gestionar y para vivir en el día a día, para gestionar nuestras actividades y para brindarle a nuestros proyectos o nuestras actividades del día a día. Entonces, hay 5 tipos energéticos, cada uno tiene una diferente manera de operar energéticamente y una reserva de energía diferente. Y algo también que los difiere y los diferencia de manera bastante significativa es que, siempre le digo a la gente, imagínenlo así, si hubiese una antena, la antena recibe señal, ¿verdad? Recibe energía. Y luego hay otros mecanismos que emanan energía o que envían señal. Entonces, en el diseño humano también sucede así. Hay unos diseños que tienden más a ser receptores de energía y recibir energía, absorber esa energía y la magnifican, de hecho, luego. Y hay otros que tienden más a emanar. Entonces, en términos muy generales, el tipo energético proyector, que es Caro en este caso, tiende a ser más el tipo que absorbe energía de los demás. Entonces, esto tiene que ver mucho con ver qué calidad de energía estás recibiendo y qué cantidad, porque puede ser a veces abrumante y exhaustivo, y cómo cuidarte para que no llegue al punto donde sí, donde te sientes abrumada, donde te sientes muy agotada. Y por el otro lado tenemos otros tipos energéticos, como vamos a ver que son los hijos de Caro. Su hijo mayor es generador puro, Bernardo, y su hijo menor, Adriano, es generador manifestante. Ambos entonces, ambos de los niños siendo generadores. Cada uno un subtipo diferente, pero perteneciendo al grupo de generadores. Entonces van a tener bastantes similitudes y algunas diferencias. Pero a grosso modo, al ser generadores ambos, tienden a emanar energía. Entonces, aquí vemos que ya de por sí, solo viendo ese aspecto, podemos entender un poquito por qué si ellos emanan energía y son niños con mucha energía porque tienen una reserva de energía vital significativa al ser generadores, y la mamá proyectora que no tiene esa reserva y que se siente un poco agotado, a veces abrumada por esa energía. Entonces, veamos el por qué. Al ser proyectora vas a tener siempre los proyectores, o en tendencia vamos a tener este centro, que es el centro de energía vital, en blanco, así como lo puedes ver aquí. Y eso lo que representa es como si fuese nuestro motor de vitalidad, donde tenemos nuestro combustible, ¿verdad? Entonces, al tenerlo en blanco no significa que al ser proyectoras no tenemos combustible, porque yo también soy proyectora, no significa que no tenemos combustible, sino que no tenemos acceso consistente a combustible. Es decir, va a fluctuar. Hay momentos en que sí lo tendremos, hay momentos en que no tendremos tanto y que por tendencia y por esa misma razón tenemos un poco que tener más cuidado con nuestra energía y cómo la utilizamos, porque esa reserva no va a estar consistente, el tanque no siempre va a estar lleno. En cambio, para los generadores como tus hijos, podemos ver ese centro y ese centro va a estar coloreado. Te lo voy a mostrar aquí. Aquí puedes ver, ambos lo tienen coloreado. Hijo mayor, hijo menor lo tienen coloreado. Y esto es una característica que van a tener todos los generadores. Ellos van a tener ese centro coloreado o lleno, porque lo que significa es que al ser generadores, ellos sí generan energía. Y ellos tienen esa reserva de manera más consistente de energía, lo cual les da más energía vital, lo cual les da también más energía para tener que drenar en el día, porque si no la drenan al final del día, siguen andando y les cuesta dormirse. No sé si te ha pasado eso con tus hijos, que si no gastan su energía jugando, distrayéndose, haciendo actividades, al final del día les cuesta dormir. Total, y siempre tenemos que salir de casa
o sea, porque en casa no la pueden gastar, entonces siempre tenemos que salir para que en la noche estén como con ganas de dormir, pues si no, no quieren dormir y es súper difícil ponerlos a dormir. Entonces empezamos por ahí. Entonces ahí empezamos a ver cómo no solo se trata de la reserva energética, sino al tener esa reserva energética e incluso otros centros que ahorita voy a mostrar coloreados, significa que ellos tienden a tener energía consistente en esos centros de una manera más pronunciada y más impactante, y tú en cambio no, eres receptora y sí recibes y puede ser muy útil recibir esa energía de ellos hasta cierta medida, pero después de cierto punto puede ser abrumante porque al final del día estás recibiendo y tienes que requerir tiempo a solas para poder limpiar, volver a tu centro y recargarte, ya que tú no tienes ese nivel de consistencia y energía. ¿Te hace un poco de sentido? Totalmente, totalmente. Por Entonces eso voy creo a... que no Sí. quiero tener tiempo sola y no lo tengo, es como cuando nace el, como ese resentimiento que no tiene base, pero nace. Y de hecho tiene base, ahorita te voy a mostrar en tu carta qué tiene que ver con eso. En verdad todo sí está de cierta manera relacionado. Sigamos aquí un poquito explorando la parte donde un tipo energético o una persona emana energía y tiene esa energía consistente, que es cuando un centro está coloreado. Por ejemplo, como hablábamos, estamos ahorita enfocándonos, digamos, en este centro, que es el centro de energía vital. Ese se llama el sacro en diseño humano. Entonces, al tener el sacro coloreado, que se llama definido realmente, significa cualquier centro que tú tengas coloreado en tu carta. Aquí puedes ver, por ejemplo, Bernardo tiene 6 centros coloreados. Significa que en esos 6 centros, cada centro son 9 en total, representa un funcionamiento dentro de nuestro ser y de nuestro cuerpo. Para ponerte un ejemplo, aquí te expliqué ya que esta era la energía vital. Luego acá a la derecha tenemos el centro emocional, que tiene que ver justamente con las emociones. A la izquierda tenemos, este se llama el vaso y tiene que ver con nuestra intuición y con nuestros miedos. Y acá este es, el, por ejemplo, el centro raíz, que tiene que ver con nuestro sentido de presión, de estrés, pero también a veces presión de la buena que nos lleva a tomar acción y a gestionar y a hacer cosas. En la sombra, todos tienen su luz y su sombra. En la sombra puede ser estrés, frustración, demasiada impaciencia para hacer cosas. Entonces, cada uno tiene su función y el punto es que cuando están coloreados, la energía de esta persona va a tener una tendencia a ser más consistente, a ser una energía a la que pueden generalmente recurrir en su día a día. Pero también, a su vez, al ser una energía consistente y que están emanando de manera muy consistente, es una energía que va a tener impacto, se va a proyectar hacia los otros de manera consistente y de manera pronunciada. Entonces, si al contrario vemos a alguien más que en tendencia como tú, como lo somos los proyectores, que en tendencia tenemos más centros abiertos o no coloreados, o sea, en blanco, significa que nosotros más bien somos antenas. Si tenemos funciones de poder ejercer nuestras propias energías, nuestras propias emociones, nuestra intuición, no significa que no lo tenemos, sí lo tenemos, simplemente que no en medida consistente y que lo tenemos más para nosotros mismos, no necesariamente lo emanamos tanto hacia otros. Hace sentido como que más bien lo absorbemos, ¿sí? Entonces, esa es Sí. una parte como fundamental para que podamos partir de ahí. ¿Tienes alguna duda con respecto a cómo funcionan esos centros? Una pregunta es, capaz algunas emociones que yo tengo y no entiendo de dónde vienen, pueden ser recibidas. Sí, exactamente. Entonces, sobre ese punto, por ejemplo, usemos eso como ejemplo. Déjame parar de compartir. Pongamos eso como ejemplo. Cuando un centro tuyo no está definido, en tu caso, por ejemplo, pero en tu caso sí tienes las emociones, a ver, no, al contrario, perdón, tú no las tienes definidas. Voy a estar moviéndome entre pantalla y no pantalla para mostrar lo que estamos hablando. Si vamos a Ujú. Caro, Caro tiene este centro abierto, significa que ella sí tiene sus propias emociones, por supuesto. Sin embargo, cuando alguien entra en su aura, en su ámbito, en su espacio, cuando hay proximidad, porque nuestro intercambio áurico es energético, o sea, no tiene que ser verbal, no tenemos que estar comunicando en el diseño humano y como humanos nos estamos comunicando siempre a nivel energético, a través de nuestra energía. Y entre más proximidad haya entre dos personas, áuricamente no tienen que estar hablando, pueden estar sentados uno al lado del otro o uno al lado en un extremo de un cuarto y el otro al otro extremo, pero están dentro del mismo espacio, sus auras están comunicando e intercambiando información. Entonces, si en ese momento y en ese espacio estás con, por ejemplo, hablemos de tus hijos, ya que estamos enfocando en eso, de pronto uno de los niños llega del colegio recargado, triste, enojado, sintiéndose de alguna manera un poco fuera de armonía o desbalance, lo cual es súper válido para él, pero tú en cambio estabas en casa tranquila, en tu espacio, y de repente entra con sus emociones y tú como mamá, por supuesto, le quieres ayudar y estás en contacto con él y empiezas tú también a absorber, sería lo que podría empezar a pasar, empiezas a absorber y a sentir y percibir esa energía que él está emanando.
no solo por supuesto porque eres empática y eres su mamá, pero también a nivel energético como humano, porque podría ser otra persona que desconozcas, que no sea tu hijo, por el cual no sientas tanta conexión y empatía, pero que también te emanen en ese momento las emociones y tú las puedas percibir. Entonces, a tu pregunta que me encantó, es ahí donde al empezar a entender y a familiarizarnos con qué centros tenemos abiertos y por ende somos más sensibles a recibir lo de los otros, es donde ya podemos tener un poco más de no solo conciencia, sino entender la practicidad, poder identificar, ok, yo me estaba sintiendo así cuando salí de mi casa o empecé a sentirme así cuando entré en este restaurante y estoy percibiendo de pronto mucho la energía de los demás. ¿Estoy percibiendo la impaciencia de los demás o realmente yo me siento impaciente en este momento? Entonces es ahí Wow. donde tú comienzas como una conversación y que tiene que ver mucho con el autoconocimiento y familiarizarte tú mismo con tu sentir versus cuando estás exponiéndote a otros. Y esto realmente es, yo digo que es una práctica de vida porque nadie nos enseñó, no nos criaron con estos conceptos y con este manejo de nuestras emociones, de nuestra intuición, de nuestra energía vital, de nuestros pensamientos, o sea, de cada uno de nuestros centros, no se nos ha enseñado. Entonces, a partir de que comienzas tu camino, por decirlo así, en diseño humano, es como poco a poco, sin abrumarte, empezar a ponerlo en práctica y aprender entonces, momento a momento, a discernir, ¿es esto mío o es algo que estoy absorbiendo? Okay. Tiene sentido Es total, me hace total sentido. y a la vez al revés, porque nosotros también como que impactamos y le sucedemos a los demás. Entonces, es decir, también a la vez aquellos centros que yo tengo definidos, o sea, tú, Caro, en este caso, por ejemplo, tienes dos, que tienes el centro corazón, que es este aquí, que es el de la motivación, el de la fuerza de voluntad propia, y también el centro de la autoestima, lo tienes definido. Es decir, en ese centro tú tendrías más a emanar. Entonces, alguien que lo tenga vacío, por ejemplo, como tus dos hijos, como Bernardo, que lo tiene en blanco o no definido, y como Ujú. Adriano, que no lo tienen definido, es ahí un área donde tú podrías proyectar, que puedes proyectar o emanar cosas positivas para que ellos también reciban motivación, tengan fuerza de voluntad, también tengan esa autoestima, o sea, que puede ser algo muy positivo en su luz, pero en cambio, cuando estés un poco más en desbalance, que todos tenemos días donde no siempre tenemos la misma motivación, donde a veces también nos cuestionamos y nuestra autoestima no está por las nubes, también simplemente cuidar esos días y es como que, ok, cuido lo que estoy proyectando, lo que estoy emanando hacia mis hijos y hacia los demás en aquellos días donde yo misma siento que tengo que volver a mi centro. Entonces, Wow. va de ambas maneras. Uno, sernos conscientes y discernir qué es nuestro y qué estamos recibiendo en esos centros abiertos y viceversa, aquellos centros que sí tenemos definidos, donde nuestra energía es consistente, donde es impactante, tener cuidado aquellos días que no estamos tan centrados para no afectar a otros de una manera quizá no tan ideal, especialmente en este caso, por ejemplo, a tus hijos. Eh, Wow, me encantó eso. Tengo una gran responsabilidad. exacto, ambos, todos los tenemos, creo que todos las tenemos con todos, y entre más nos vayamos haciendo conscientes de la responsabilidad individual que tenemos con nosotros mismos de cuidarnos de la energía de otros y a su vez cuidar nosotros a los otros de no emanar aquello cuando no estamos fuera de balance, creo que todos podríamos navegar de mejor manera. Wow, gracias. Por supuesto, y entonces voy a ponerte algún ejemplo muy claro también, habiendo entendido como, digamos, la mecánica de cómo funcionan los centros. Vamos a ahondar en un centro que es muy importante para ustedes tres. Aquí, ok. Hay un centro, y justamente tú lo mencionaste, que es el centro de las emociones. Y Ujú. este centro, por ejemplo, quiero atender esto. Normalmente yo en una sesión, si fueran solo fundamentos de autoconocimiento o fuera solo acerca de ti, te empezaría a hablar de cada una de las características de tu diseño. Sin embargo, como hoy dije que vamos como a bailar entre los fundamentos, pero también la vinculación y también el diagnóstico de lo que a tu pregunta de la creatividad y de la energía sostenida, voy a como bailar entre esto, pero si en algún momento quieres que explaye sobre algo o tienes alguna duda, adelante. Esto se trata como que sea una conversación, no solamente yo hablando, ¿vale? Perfecto. Entonces, hablamos un poquito ya del tipo de diseño para recapitular. Hablamos del tipo que tú tienes más a absorber, sí en 2 centros semanas también, pero en general si ves en 7 de los 9 centros tienes a absorber, en 2 sí emanas tú o es energía más consistente tuya. Y al revés, tus hijos vemos que tienen ambos tienen mayor tendencia a emanar en ciertos centros, pero también, por ejemplo, Bernardo en 3 centros absorbe y Adriano también en 3, aunque siendo centros diferentes, bueno, difieren solo por uno, absorbe y en los otros tienden más a emanar, ¿ok? Entonces, Ok. partiendo desde ahí, ahí podemos ver no solo como muy simple, podemos empezar a hablar un poquito de la parte del diagnóstico
claro, si todos los días estás recibiendo tanta información de diferentes centros, por ejemplo, los centros de arriba que es la cabeza y la mente, que son ideas, que son procesos mentales, que es cuando tienes preguntas que las quieres responder. Eso lo que hace es que a ti activa también tu centro de tu cabeza y tu mente y energéticamente, aunque ellos no te lo estén necesariamente comunicando, diciendo, mamá, tengo esta idea, puede que sí sea verbal, pero puede que simplemente sea energético, que en ese día ellos tengan muchas ideas y muchas cosas que quieren resolver o muchas preguntas o curiosidades y están activas en su mente y al estar en el contacto áurico contigo también activan tu mente y quizá tú dices como que, wow, ¿por qué hoy hay tanto movimiento en mi mente? O me siento como que tan aquí y allá, como en todas partes. No sé si te ha pasado como que a veces te sientes así de la nada con ellos. Casi siempre. Ok, genial. Entonces ya puedes entender el por qué. A veces cuando estabas sola, estabas en tu propia energía con mayor balance y luego llegan ellos y de cierta manera al proyectarte, entonces tú de la nada sientes como que pronto un poco abrumamiento mental o en alguno de estos otros centros, ¿no? Entonces esa es la idea. Voy igual a hablar un poquito, siguiendo como el orden aquí de los factores y porque también va a tener que ver con algo que tú me dijiste, que me dijiste como que, bueno, cuando sí siento esto, que necesito mucha energía para brindarles o que mi energía se drena, terminas, utilizaste una palabra que no recuerdo, un presentimiento, creo que fue que dijiste, ¿verdad? Sí, resentimiento. Ok, entonces, en cuanto a todos los tipos energéticos, tenemos algo que a mí me gusta decir, la banderita roja y la banderita verde, como que señales que te dicen, ok, vas como mayormente en el camino correcto, banderita verde, o por otro lado, banderita roja, como que cuidado, como que hay algo que no se está sintiendo bien, y pues, si sigues así, vas a salirte totalmente de armonía, o sea, vas a entrar en desarmonía. A veces tenemos un poquito de ambos porque la vida fluctúa, por supuesto, pero la idea es que en mayor medida al hacernos consciente tengamos más banderitas rojas en nuestra vida, más armonía en vez de desarmonía o que sean mayor balance para mantenernos bien en la mayoría del tiempo. Entonces, estas señales o estas banderitas que podemos identificar en nuestro día a día van a ser diferentes para cada tipo energético. Tú al ser proyectora, tu banderita verde, es decir, tu señal como que estás en mayor armonía y que por supuesto también hay cosas que tú lo sabes, pero para que lo tengas como más fácil de identificar, es lo que se llama la firma. Y acá la podemos ver, que en inglés es signature y es success, en español éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás vibrando, viviendo y en la practicidad, tu vida te apoya a sentirte mayormente exitosa, lo que sea eso para ti, no tiene que ser el significado convencional de éxito, sino lo que sea éxito para ti. Puede ser sentirme exitosa de que trabajé 4 horas al día que quería trabajar, jugué con mis hijos 4 horas y pude descansar 3 horas y pasar 1 hora con mi esposo, 2 horas con mi esposo, lo que sea para ti el éxito, o que logré tomar la vacación, estoy generando dinero, pero también estoy compartiendo tiempo con mis hijos. Lo que sea el éxito para ti, para cada quien es individual. Entonces, en mayor medida que tú te sientas exitosa, significa que es una señal que estás vibrando y viviendo en mayor armonía. Y por otro lado, una señal o la señal que de pronto estás yendo en la dirección contraria o hay que algo que reafinar o mejorar o echarle ojo un poco, es lo que se llama tu no ser. Y eso sería amargura. Entonces, por ejemplo, cuando me hablas de que me siento resentida, podría ser también ese sentimiento amarrado o la raíz de ese sentimiento ser un poco de amargura, como sentirse amargura de que no estoy logrando hacer lo que yo quería hacer, no estoy logrando estas ideas que tengo o esto que quiero que salga de mí, no lo logro hacer o no tengo la energía al final del día. No sé si eso es un poco lo que sientes en cuanto a lo que me compartías. Bueno, a veces como, sí, puede, no sé si amargura, pero es como que puede ser amargura, podría ser, pero no, no lo puedo describir exactamente así porque no es que me siento triste, o sea, no lo hizo, ya, bueno. Igual tengo y mira lo curioso, porque igual tengo mi tiempo libre, o sea, igual yo me he planificado para tener mi tiempo libre y tener ese tiempo de creatividad, pero capaz lo que ahora me está señalando eso es que no es suficiente tiempo para mi creatividad, y que por eso en las noches siento eso, porque hay días que no siento esa amargura como tú la mencionas, y es cuando sentí que en esas 4 horas que tengo en la mañana desaté toda mi creatividad y fue como que ya no necesito más. Y mira, hay algo curioso de lo que mencionas, que yo me puse en como unos principios en mi calendario, que es en las mañanas no hacer más que no sean cosas que desarrollen mi creatividad. Como, y por eso muchas veces digo no a veces a lives o cosas así, porque es mi momento de creatividad.
Entonces, me gusta lo que me dices, lo de la amargura, porque de alguna manera lo noto, o sea, como es que no me estoy tal vez en esos momentos priorizando a mí en esas horas que yo definí, o que tal vez necesito más horas. Totalmente, puede ser eso. Y de hecho, a ese punto que acabas de decir tú también, que noto esta correlación cuando hago más espacio para mí misma, ese, cuando hablamos del diagnóstico de queremos identificar por qué a veces sientes que la creatividad o al final del día no logras encaminar o canalizar esa creatividad porque ya terminas físicamente muy agotada, es también porque al ser proyectora, una cosa muy importante, como te mencionaba, tu centro vital que te mostré que está en blanco o no definido, quiere decir que tu energía vital no es consistente, a diferencia de la de tus hijos. No es algo malo, simplemente hay que aprender a trabajar con ello y, como de cierta manera, de condicionarnos o olvidarnos de lo que nos dice la sociedad, que todos tenemos que tener horarios de 8 a 5, horarios fijos, porque los proyectores, por ejemplo, otro tipo, los reflectores, no estamos diseñados para manejarnos así, porque nuestra energía va a ser fluctuante. Y en gran medida, esa fluctuación de cuando sí tenemos picos de energía, inspiración y creatividad para drenar y para canalizar, versus cuando tenemos un bajón y que no tenemos energía, no tenemos inspiración, no queremos crear o estamos literalmente agotados, están totalmente relacionados con qué cantidad de tiempo tomamos aparte, qué cantidad de tiempo y espacio de calidad tomamos aparte para limpiar nuestra energía, como te explicaba, del contacto áurico. No tiene que ser que estás haciendo algo, pero si constantemente siempre tienes a alguien al lado tuyo, y en especial es uno de los tipos que emana energía, siempre te va a estar transmitiendo emociones, transmitiendo ideas, transmitiendo pensamientos, también transmitiendo energía hasta cierto nivel, pero puede ser muy abrumante. Entonces, hay momentos donde puede ser súper útil de repente utilizar un poco de la energía vital que tienen tus hijos al estar en contacto áurico con ellos. Te pueden, de cierta manera, como que meter un poquito de chispa dentro de ti energética, o sea, al final sí también te emanan y te brindan energía, pero en exceso crea abrumamiento. O sea, es aprender a manejarlo, o sea, hasta dónde me funcione, puedo contenerlo, gestionarlo bien y hasta a raíz de qué punto empieza ya a ser un poco abrumante. Entonces, para resumir aquí la clave, creo que en resumen muy, muy específico, aquí algo muy clave va a ser para ti cultivar tu tiempo y tu espacio a solas, literalmente a solas. Entonces, como te dije, pronto no es la cantidad, porque pronto tú dices, bueno, al final del día yo todos los días igual quiero ver a mis hijos y para mí es súper importante, por supuesto, pero entonces es que la calidad, entonces aunque pueda ser menos tiempo, pero que ese tiempo sea de calidad, o gestionarlo de una manera donde quizá un día a la semana, si te es posible, o una mañana entera, o sea, un lapso quizá mayor del que se está manejando ahora, tú puedes lograr estrechar un día que sea un poco más, que tú tengas ese tiempo contigo misma. Puede verse como si, por ejemplo, dormir sea, tú también identificas como a nivel individual qué es lo que te lleva a ti a sentirte centrada y sentirte recargada. Entonces, por ejemplo, para alguien, me podrías decir, para mí, dormir. Yo siento que si yo duermo un día 10 horas, yo puedo estar 3 días como que, uff, nueva persona, con más claridad, más ideas, más todo. No sé, o puede ser alguien decir, para mí es la naturaleza, o sea, si yo puedo irme una tarde, acostarme en la grama, mirar el cielo, llevarme mi journaling de pronto, que es con lo que también conecto, o leer un libro, y yo con eso me recargo por 3 días seguidos, por decir algo. Entonces, de pronto te invito, no sé si ya quizá lo has hecho, porque sé que también conectas mucho con ti misma, a de pronto notar y de pronto escribir o tener muy presente cuáles son de pronto esas top 3 actividades que logran limpiar tu canal, tu energía, tu ser y a la vez revitalizarte, como que volver a llevarte a tu centro y volver a brindarte energía e inspiración. Porque el diseño humano nos enseña como que el recargarnos está muy vinculado no solo con recargar energía vital, sino recargar energía inspiracional. Entonces puede ser que como tú me dices, tengo todas las ideas, pero la fisicalidad, la energía física vital, no la tengo. Y viceversa, a veces puedes no tener tanto la inspiración y sí la energía vital, pero generalmente están muy relacionadas. Si no hay energía vital, la inspiración va a estar corta y también al revés. No sé si eso te ha pasado. Sí, sí, y sabes que ahora que lo mencionas, tal vez a mí me falta identificar, y creo que estoy en el proceso de la búsqueda de esas actividades que me limpian. Capaz no las identifico aún claramente, porque por ejemplo, sé que dormir me encanta, pero sé que cuando estoy en mis horas de creatividad, dormir no me recarga. Entonces, sé que una de ellas es ducharme. Sé, o sea, porque cada vez que me ducho tengo una energía completamente diferente. Sé que es salir a caminar cuando hay sol, me recarga muchísimo.
Y tengo que identificar una tercera que aún no, como porque también quiero algo que yo pueda estar activamente haciendo, porque a mí me encanta la tecnología y me encanta estar dibujando en mi iPad, me encanta, pero a veces no siempre lo veo como manera de recargarme, es mi manera de, mi outlet de creatividad, pero no de recargarme. Entonces tengo que identificar eso que siento esa necesidad, siento que mi cuerpo me lo pide, pero de alguna manera como que no lo encuentro aún, así que me gusta que me lo digas porque voy a ir explorando de ese lado Me encanta. eh, más activamente de alguna manera. Y de hecho, como que a nivel muy amplio estaba hablando como de que te limpia y te recarga, pero también al gestionar energía, yo siempre digo también es como que podemos identificar qué cosas generan una fluctuación en nuestra energía, que es lo que estamos hablando, cómo puedo recargar para luego tener más. Y por otro lado, hay actividades que son más que recargar, de sostener la energía. De pronto ya está, es como no perderla y eso puede ser todo tiempo con el iPad. Entonces, es decir, no te va a recargar, pero no te tiene que recargar, simplemente mantén ese fluyo creativo que ya tienes en ti constante y de hecho puede que te reinspire también un poquito a abrirlo un poco más. Entonces son esas dos, identificar qué fluctúa, tanto positivamente como que te da energía, como de pronto que te la bajonea, para que también tú digas, bueno, aquellos días que sí necesito energía, mejor evito esto y esto y esto, como lo que tú me dijiste. Cuando necesito tener energía creativa, los lives me la bajan. Entonces esos días, lives no. ¿Ves? Entonces ya tuviste Exactamente. cuáles te bajan y cuáles te suben y en qué día puedes gestionar o necesitar uno versus el otro. Y cuáles actividades quizá no te la suben ni te la bajan, pero te la sostienen o te la incentivan, como el iPad. Entonces pueden ser válidos como que esos tres buckets, en esos tres grupos, darte cuenta qué te sirve para qué y entonces en base a tu día o al objetivo que tengas, navegar así. Y a veces incluso como proyectores, incluso diría, a veces nuestro día no se debe tratar del objetivo que tengamos, sino de la energía que tengamos ese día, de la calidad de energía que tengamos ese día. Y eso es muy duro para las personas escuchar, incluso para mí, te soy honesta, cuando entendí que era proyectora y cómo usar mi energía, porque venimos de esta sociedad donde nos dicen hustle, o sea, trabaja duro, especialmente si eres emprendedor. Caro también está en el mundo del emprendimiento. Es como que, si haces más, si tienes más leads, si no sé qué, más videos, más contenido, más, te genera más. Sin embargo, como proyectores tenemos que lograr echarnos para atrás y algo muy grande de los proyectores es que no es la cantidad, sino la calidad. Nosotros no necesitamos realmente estar poniendo contenido afuera o generando, eso lo hacen los generadores justamente, porque tienen energía consistente y gran cantidad de ella, y los proyectores más bien nos enfocamos en ciertas actividades específicas en las que somos buenos, en las que nos apasionan y nos iluminan y llegamos a mayor profundidad. Entonces nosotros no somos de cantidad, somos de profundidad. Y eso lo que quiere decir es lograr hacer las paces contigo misma dependiendo de la relación que tengas con esto del trabajar o del hacer, porque a veces no solo tiene que trabajar en la computadora, es estar haciendo constantemente y es aprender a preguntarte realmente para qué tengo la energía hoy. Y entonces aquellos días que no la tengas, honrar que el mejor uso de tu energía va a ser para actividades pocas o actividades vitales, de pronto estar con tus hijos, que es algo muy importante para ti, o lo que sea necesario para ti ese día, versus quizás las metas que tenías, porque al final la calidad de tu energía también va a impactar lo que vas a hacer. Entonces tú puedes igual, en contraparte, decir, no, voy a ir en contra de mi naturaleza porque yo realmente tengo que llegar a este objetivo, pero la calidad de energía que le vas a brindar no va a ser la adecuada. Entonces igual no se va a manifestar o no va a llegar en tanta alineación y coherencia y el timing o el tiempo que debería, como si honraras tus tiempos. No sé si te ha pasado que en algún momento has forzado algo y eso se notó luego en el resultado final o en el proceso en cómo lo viviste. Bueno, siempre he intentado, por ejemplo, volver a trabajar cuando estaba en los procesos de embarazo o incluso ya haber dado a luz de mis hijos y eso se sentía muy forzado. Entonces, realmente no, ni siquiera el resultado, yo no me sentía bien. Entonces, este año, y algo curioso que me pasó que hablas con lo de proyectores, es que este año intencionalmente decidí enfocarme en un solo objetivo laboral y solo hago como una o dos cosas por día. Yo creo que una. Ya, o sea, hoy me tocó hacer un video, hago un video por día, o sea, hago súper poco comparado con lo que antes hacía y me siento muchísimo más alineado. O sea, este año siento que he tenido muchos menos caídas de resentimiento que ponte el año pasado. O sea, sí, a veces me resiento, pues, porque es normal, pero no es la constante. Y es porque, y curioso que dices de los proyectores, un objetivo y una cosa por día, y es como que un alivio. Me encanta. Y justamente, o sea, eso es lo que uno empieza a darse cuenta, como que cosas que ya uno sabe entre sí, naturalmente,
porque es muy natural a ti, pero es entre más lo identificas, a veces el diseño humano te da como una mano arriba como para identificarlo con más facilidad, pero a veces uno mismo ya lo ha identificado, cómo se siente esto conmigo y cómo no se siente bien, qué se siente incómodo y va reafinando en base a eso. Y otra cosa, por ejemplo, para darte un ejemplo, puede ser que hay un dicho que se dice en diseño humano que es como un proyector puede hacer a veces en 4 horas lo que una persona haría de pronto en una semana. Entonces suena como que, no quiero sonar como que somos más que los demás porque para nada, todos simplemente funcionamos diferentes. Lo digo porque nos da permiso como proyectores a decir, en verdad para nosotros no se trata de la cantidad literalmente. De pronto en 4 horas enfocadas o en 6 horas o en un día enfocado, yo puedo adelantar tanto de lo que anteriormente adelantaría en una semana, pero en más desenfocado, con presión o poniéndome yo mismo estrés, pero no teniendo la energía real para hacerlo. Entonces es mejor eso. Y tal vez se me sabe que tal vez no estamos diseñados para los trabajos comunes y corrientes porque la energía, ponte en los trabajos de 8 a 5, yo me drenaba, pero por completo. Y ahora que trabajando para mí no me dreno tanto como antes. Totalmente. Entonces, digamos, los proyectores pudiésemos trabajar en un trabajo de 8 a 5, pudiéramos, pero sería un poco ir en contra de nuestra naturaleza y más bien lo que sería ideal, en un mundo ideal, sería darle espacio a los proyectores para ellos mismos gestionar su horario. Entonces, es Me decir, darles métricas y ideas o el concepto hacia dónde queremos ir, pero dejar que ellos gestionen. De pronto van a trabajar más de lunes a miércoles y el jueves y viernes van a bajar su nivel de trabajo o quizá no trabajen un día por completo, pero en estos otros 3 días adelantaron lo suficiente como para llegar a su objetivo. Entonces no se trataba de ser consistentes, sino de cómo ellos llegan de la mejor manera hacia ese punto, hacia donde quieren ir. Cómo se trata no de empujarnos a ser todos iguales, sino honrar cómo es la mejor manera para nosotros hacer cada cosa en nuestra vida. me hace todo el sentido. Y me quiero enfocar empezando y enfocando hoy un poquito en el centro emocional porque es muy importante para ellos y por ende también para ti. Hay algo que también te quiero mostrar que siento que es muy significativo en vinculación y te lo voy a mostrar aquí en la pantalla. Esto tiene que ver con la autoridad. Entonces, la autoridad en diseño humano, ¿no? Es cómo cada persona está diseñado para tomar decisiones. Es cuando estás en el día a día, en verdad todos tomamos múltiples decisiones desde a dónde vamos, qué queremos hacer ese día, cómo vamos a trabajar ese día, a quién vamos a ver ese día, lo que sea, desde chiquitas hasta grandes, ¿no? Entonces, para mí, estos son aspectos súper importantes, entender cómo estamos diseñados para tomar decisiones de la manera más alineada para nosotros. Convencionalmente, la sociedad o la sociedad y la cultura nos ha enseñado como que tomar decisiones desde la razón, pero en realidad no está, nadie está diseñado, ninguno de los seres humanos está diseñado para tomar decisiones desde la razón. En cambio, tenemos 7 autoridades, y ya te voy a explicar cuál es la tuya y la de tus hijos, que ninguna la razón y la razón por la cual nuestra mente o nuestra racionalización no es la idea no es ideal, es porque nosotros podemos autoconvencernos de lo que queramos a nivel mental. O sea, literalmente, no sé si te ha pasado, si tú en verdad quieres algo, tú te vas a autoconvencer de que es lo mejor o lo peor para ti. Entonces, no es algo que es confiable y consistente porque es fácilmente manipulable por nosotros mismos o por personas afuera que tengan mala intención. Entonces, vamos a ver cuál es la tuya y la de tus hijos, porque eso va a ser muy importante en cómo se relacionan entre ustedes. Entonces, la de Caro, aquí podemos ver tu autoridad, dice splenic, que quiere decir ese es el vaso, y el vaso es este de acá, que lo tienes coloreado, lo tienes definido, y esto tiene que ver totalmente con la intuición, como dice aquí, y un poco también con los miedos del centro en sí. Pero en cuanto a toma de decisiones, quiere decir que las tomas desde tu intuición, pues es la manera ideal que está diseñada para tomarlas. Y en contraste, tus hijos, ambos tienen su autoridad o su manera de tomar decisiones es con el plexus solar, que es este de acá, que es emocional, con sus emociones. Y ya te voy a explicar qué quiere decir eso. Bernardo y también Adriano, aquí puedes ver plexus solar emocional. Entonces son muy diferentes y también ellos, al tener su plexo solar, su centro de emociones, como hablábamos, coloreado, definido, y el tuyo está en blanco, por eso, como me preguntabas al inicio, ¿las emociones de otros me impactan? Sí, y en especial si no solo es un centro que tienen definido, como en el caso de ellos, sino que adicional es su centro de tomar decisiones. O sea, es algo que está muy presente, muy consistente y muy impactante dentro de su diseño. Primero veamos el tuyo. Entonces, la intuición, ¿cómo se ve o de qué se trata tener una intuición, una autoridad a raíz de la intuición? Porque también muchas veces nos dicen, toma tu decisión en base a lo que diga tu instinto o tu intuición. Y en verdad son diferentes, son cosas totalmente diferentes. El instinto y la intuición son diferentes, aunque a veces los agrupamos, realmente no. Diseño humano nos explica
que ambas lo que tienen en común es que son de las 7 autoridades que te mencioné que hay, esas dos son las más inmediatas. Entonces, eso es una buena noticia para las personas que tienen esta autoridad, porque quiere decir que, a diferencia, por ejemplo, de tus hijos que son emocionales, que ahora te explicaré, ellos necesitan un poco de tiempo, idealmente cuando toman decisiones, especialmente si son decisiones significativas. Mientras que alguien como tú, que tiene intuición, o alguien, por ejemplo, como Valeria, otra amiga nuestra, que tiene instinto, es el de ella, pueden tomar decisiones en el momento. De hecho, eso es lo recomendado. Entonces, la intuición es generalmente se siente, para cada quien va a diferir un poco, pero en términos generales, se siente como un pequeño como susurro, como un pequeño sentir, como que esto es lo que va a hacer o esto no es lo que va a hacer, o esto se siente bien o esto no se siente bien. Pero es de las 7 autoridades la más sutil, la que tienes que estar como más centrado o más claro o más abierto para recibirla, escucharla o percibirla. Porque si estás abrumado, muy ocupado aquí, allá, haciendo, ella es como un suspiro, como que te va a decir o se va a sentir, pero si tú estás muy ocupado por fuera, se te va a pasar, ni te diste cuenta que estuvo ahí. Entonces me gustaría preguntarte si sientes ya de por sí como naturaleza en tu día a día o en tu vida, has sentido una conexión con tu intuición o que se puede sentir como ves a alguien o entras en contacto con alguien y tienes un feeling como que sí va bien la cosa o como que no, no es una persona con la que siento que quiero colaborar, vibrar o relacionarme. O puede ser en cuanto, por ejemplo, decisiones de hogar o de trabajo, como que ves algo y tú dices, esto es lo que tengo que enfocarme o esto es lo siguiente que quiero hacer. O es otra cosa y dices, esto no está funcionando, esto no va a ser para mí. Por más de que racionalmente parezca que sí, quiero saber si has tenido a veces que la razón va en contra de la intuición. Sí, son cosas tontas que ahora se me ven en la mente, pero por ejemplo, me hice un calendario de contenido y me tocaba un día hacer esto. Dije, no voy a hacer esto hoy, voy a hacer este post porque este es el post que tiene que ser hoy. Y entonces eso es lo que se me viene a la mente, como que sí, se me vienen como decisiones que a último minuto quiero hacer algo. Y es como que no era el plan, pero igual lo hago porque es que hay algo en mí que quiere que vaya adelante. Es como una fuerza que va más fuerte que mí. Sí me pasa. Y te ha pasado, por ejemplo, por poner otro ejemplo y porque se relaciona a tus hijos, te ha pasado y no tienes que decir que, pero para preguntarte, por ejemplo, a tus hijos que racionalmente de pronto alguien o la sociedad te dice, no, esto es lo mejor para los niños, este es el mejor lugar o la mejor decisión o la mejor manera, y que tú dices, no, mi intuición me dice o mi discernimiento me dice, mejor voy por acá, y que quizá va en contra de la razón, pero que se siente verdadero para ti. Ese me cuesta más con mi maternidad porque a veces quiero seguir todos los consejos que leo, que escucho, pero por ejemplo, pagué para mis dos hijos un sleep training que para el segundo para el primero se sintió maravilloso, pero para el segundo no se sintió bien. Y a pesar de que pagué y pagué, no fue poco dinero, no seguí con lo que me decía la chica, porque yo sentía que aún quería abrazar a mi hijo en las noches. Y yo decía, no, no me importa lo que me digan, capaz eso es algo que me pasó. Como no me importa lo que me digan, yo sé que voy a perder todo este dinero, pero algo me dice que aún no tengo que dejar de abrazar a mi hijo en las noches. Y no importa cuántas veces me tenga que levantar y cuánta energía me drene, eso es lo que siento. Ahora con Bernardo me pasó lo mismo, pero como ya era más de edad, algo en mi corazón me dijo, no, hay que hacer esto y hay que stick to the plan. Pero con mi hijo menor no me pasó eso. Y es lo mismo, entonces capaz, eso. Puede ser, exacto, son momentos muy sutiles y maneras muy sutiles y donde a veces te podrías autocuestionar, este es como el reto de esa autoridad que es tan sutil y a veces va tan en contra de la razón, o sea, en contra de lo que hace sentido para los demás o lo que es convencional, que fácilmente puedes disuadirte y decir, no, en verdad, yo porque tengo este pensamiento no hace sentido. Entonces a veces es, entre más te familiarices con tu intuición y más si eliges experimentar con ella y decir, bueno, voy a intentar en decisiones pequeñas confiar un poquito en mi intuición. Y te vas familiarizando y vas viendo qué resultados te va brindando en tu vida. Y haces una comparativa y dices, creo que al final del día sí me está llevando por el camino correcto. O en este caso, lo que sí funciona para mi hijo en particular o para mí en particular. Y si ves que te está funcionando, puedes empezar a confiar en ella para cosas más grandes. Una pregunta, ¿la intuición es lo mismo de qué se siente bien? Porque algo que yo me guío bastante es qué me siento mejor, o sea, qué me siento bien. Bien, no sé qué es bien, pero que me siento bien. Eso Y es por ahí. eso que dices tiene un poquito más que ver con lo que en diseño humano hablamos del instinto, que tiene que ver un poco más con cómo se siente dentro de tu cuerpo, que decimos se siente más como una expansión y algo liviano, o se siente más como una contracción o algo incómodo. Diría que no es relacionada con mi cuerpo necesariamente el que se siente bien, es como que me, qué,
o sea, no sé cómo explicarlo, es que me dice mi corazón en ese momento, se siente, ni Entonces siquiera sí. expandido, porque yo no me siento expandiéndome por dentro cuando tomo esas decisiones. Cuando tomé la decisión de mi hijo de llorar, no me sentía nada bien, me sentía culpable porque estaba tomando la decisión completamente el contrario de lo que me estaba diciendo la chica que le pagué el dinero. Fue algo como que, no sé, no lo siento, o sea, no quiero seguir por acá a pesar de que, no sé si me estoy haciendo entender. Sí, entonces sí, en ese caso sí, pero por eso quería hacer la aclaración, si lo sentías más en tu cuerpo o si era más como un sentir intangible, es como yo mejor lo podría describir, un sentir Tangible, intangible, totalmente. que no es como Porque que no te igual puedo me decir siento dónde, mal. pero lo siento, o sea, lo siento y eso es lo que yo siento intangiblemente que es lo que debo hacer o lo que vibra conmigo o lo que no vibra conmigo en este momento. Entonces, en ese caso sí, estás conectada con tu intuición y la sabes identificar. Es básicamente eso, lo puedes decir así. Bueno, gracias. Es eso, entonces confiar en eso y experimentar con ello hasta que te familiarices más y logres entonces cada vez más sintonizar a esa intuición, porque es muy sutil, eso es lo que digo, pero va a ser a medida que lo practiques, cada vez va a ser más fácil. Y entonces volviendo a la carta de tus hijos, para que veamos en relación con ellos también en vinculación, cómo difieren o cómo se parecen. En cuanto a ellos te dije, ambos tienen emocional. Y esto relacionalmente va a tener impacto sobre ti, por eso te lo quería explicar. A nivel individual de ellos, lo que esto quiere decir es que están diseñados para tomar decisiones en base a sus emociones. En diseño humano, como te comenté, las 7 autoridades, hay unas que son inmediatas como la tuya y hay otras que demoran un tiempo. La emocional es probablemente a la cual se recomienda que se tomen una cantidad de tiempo antes de decir sí o no o tomar cualquier decisión significativa. Por ejemplo, ¿te quieres comer esto ahorita mismo? Eso sí lo pueden decidir en el momento, no tienen que esperar. Pero si fuese algo así como me quiero cambiar de colegio, como quiero irme a un viaje o incluso algo que no sea, digamos, tan significativo, pero sí para ellos, como creo que estoy listo para empezar un nuevo deporte, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Para cualquier decisión que sea semi o bastante significativa, se le recomienda a esas personas experimentar, pero generalmente tomar de 1 a 3 días en tomar una decisión cuando es significativa. ¿Por qué? Porque al ser seres emocionales, ellos generalmente experimentan una fluctuación de emociones significativa. En un momento se pueden sentir así, en otro momento cambian, en un momento se sienten arriba, en otro momento se sienten abajo, en un momento quieren eso, en un momento quieren lo otro. Y un poco más para tu hijo que es generador manifestante, que en general tienden a cambiar mucho de dirección. Entonces eso, añadido a sus emociones, son seres altamente fluctuantes. Y esto lo que quiere decir no es malo, simplemente quiere decir que no todos los humanos estamos diseñados para tener un camino lineal o consistente. Algunos tenemos un camino más fluctuante y especialmente en este caso específico a las emociones, sus emociones van a fluctuar. Entonces, lo que quiere decir eso es que se les recomienda pedir, el objetivo de tomarse el tiempo es que no tomen una decisión cuando están en un pico muy alto ni en un pico muy bajo, porque luego pueden cambiar de parecer y pueden arrepentirse y quizás sea muy tarde, quizá no, quizá puedan volver y decirle a su amigo, a su mamá o a la persona con la que están tomando esa decisión o a quien impactan, como que mira, cambié de pensar, obviamente cuando son tan chiquitos no, pero a medida que van creciendo es lo bonito que tú lo sepas y les vas como guiando, como que estás seguro que es lo que quieres, mejor me confirmas mañana si todavía quieres ese juguete, por ejemplo. Me Entonces, encanta. Wow. entonces no sé si has percibido, por ejemplo, que quizá todavía están yo sé pequeños, quizá no toman totalmente sus decisiones, pero que pronto en un momento quieren mucho una cosa y luego al otro día como que ya ni les importa, o viceversa. No sé si sentido per se eso sí, o sea, en un momento quieren algo y están en un berrinche y luego no. Sí, o sea, sí. Aún no lo he percibido así como tal. Creo que tengo que estar más pendiente de No, esos y es porque momentos. todavía es normal que todavía no se perciba con tanta claridad en cuanto toma decisiones, porque a esa edad que ellos están, ¿cuánta edad tienen tus 2 niños? ¿Lo recuerdas? Tiene 4 y 1. Bueno, el que tiene 1. Claro, no están en el punto donde Claro. cognitivamente ni siquiera ellos piensan que están tomando decisiones, solo dicen lo que quieren y lo que no quieren, pero al final No. el papá o la mamá o el cuidador los guía. Entonces, pero simplemente notar que aunque no estén tomando decisiones, de pronto en este momento se puede percibir o observar un poco más, identificar más es que pueden tener tendencia a fluctuar mucho entre sus emociones, que no siempre tiene que ser entre una emoción, digamos, positiva o alta y otra negativa o baja, sino que a veces de repente no sé, se interesaron en esto y como que les da mucha emoción este juguete, pero luego como que ya me aburrí, ahora quiero este juguete, este es el que me da emoción, y ahora ya me aburrí, ahora quiero este, y que también es normal en general en todos los niños, pero en estos niños va a haber una mayor tendencia como a la emocionalidad
y a lo que le incite cierta emocionalidad, que eso vaya a fluctuar, no va a ser consistente. Entonces no es algo malo, simplemente entender que estos niños requieren un poquito más tiempo para darse cuenta y identificar realmente qué es lo que quieren, porque en un pico pueden querer algo y al otro día, como te digo, ya ni les importa. Entonces, por poner un ejemplo muy práctico y muy simple, podría ser, por ejemplo, que vas a una tienda con ellos y quieren un juguete o un carrito, por decir, digamos que no es algo tan accesible que tú dices, bueno, si vas a hacer esta inversión, quiero que realmente juegues con este juguete, o si te voy a meter en esta clase, quiero que realmente aproveches las clases porque estoy pagando 12 clases, quiero que estés seguro para no que luego a la segunda clase ya no quieras volver o el día siguiente ya no juegues más con ese juguete. Entonces lo recomendable podría ser, mira, vamos a llevarnos una foto del juguete. Mañana yo te voy a preguntar si ves la foto, si todavía quieres este juguete. Y de pronto lo haces durante 3 días, ¿no? Digamos que es el promedio. Y si al tercer día, digamos que en todo ese tiempo, esos 3 días, el 80% del tiempo, lo que haya sido la decisión del niño, si haya sido un sí o si haya sido un no, se dice, esa es la mejor manera de tomar decisión. No tiene que ser el 100% durante esos 3 días, puede haber una fluctuación como del 20%, pero lo que se mantenga 80% del tiempo consistente, esa en general sería como la decisión más acorde a esa persona. Incluso con lo de las clases. Me encanta lo que me dices porque me va a dar a mí también esa motivación a tener paciencia cuando pido respuestas porque a veces sí, bueno, son chiquitos, pero Bernie, ¿quieres ir a este cumpleaños? No sé, como que tener un poco más de paciencia en escuchar una respuesta. A veces yo la quiero súper rápido. Totalmente, entonces esa es la recomendación para las personas en vinculación, y en especial si eres un cuidador o una madre de estos niños, es darles un tiempo y comprensión de que sus decisiones, y en especial a diferencia tuya, no van a ser inmediatas, y lo recomendable es que no sean inmediatas, que tú te familiarices con eso, lo aceptes y que aprendas que ellos también se familiaricen con que las decisiones no se deben tomar ya, que a veces lo mejor es que te des un tiempo y sigas dándote cuenta, aprenderles a monitorear, todavía ser muy pequeños, pero poco a poco, ¿cómo se siente felicidad? ¿Cómo se siente un sí? ¿Cómo se siente un no? Y para ellos va a estar vinculado con sus emociones y con su cuerpo. Entonces, ayudarles también a ir identificando qué se siente como un sí y qué se siente como un no dentro de ellos. Y como mamá, en vinculación, algo importante, y con eso cerramos, es que al ser este centro emocional en ellos, en tus dos niños, tan importante, tan impactante para ellos a nivel individual, pero también emanan mucha energía, lo que hablamos al principio, y decir, volvemos a cerrar el círculo, que es que a veces que tú de pronto no estés sintiendo una emoción, preguntarte si es tuyo o si es de tu niño. Entonces, si es de tu niño, quizá poco a poco, a veces no es fácil, a veces te dejas llevar por la emoción y tú también sientes tristeza, también sientes enojos, también sientes lo que sea, es normal, somos humanos, pero entre más lo aprendes a identificar, ya logras cada vez limpiarte más fácil de ello. Estás un tiempo con ellos, los cuidas, los apoyas, pero luego vas a tus prácticas, como hablábamos, de volver a centrarte o desconectarte o limpiarte, porque te das cuenta como que, ok, ya tengo que liberarme, ya la ayudé a manejar, gestionar su emoción, ahora yo también tengo que gestionar, limpiarme y recargarme. Entonces esa sería una recomendación solo basándonos en ese centro en específico. Y bueno, luego podríamos seguir hablando en un millón de cosas, pero te quiero agradecer, Caro. Me ha encantado esta experiencia de brindarte una sesión así y espero, me encantaría saber como que una cosa quizá que te lleves o que te haya ayudado a ver un poquito diferente o de cómo lo llevarás a la practicidad de manera que te va a ayudar. Ay, Linis, bueno, dos cosas. Me gustó mucho lo que mencionaste del que yo tengo recargada el área de la autoestima, no sé cómo se llamaba ese centro, y cómo lo proyecto a ellos, porque ellos lo tienen vacío. Eso me quedó mucho, porque a veces yo siempre, toda mi vida, como que he luchado mucho con temas de autoestima. Entonces, saber eso me refuerza que tengo que seguir trabajando en eso día a día para que ellos puedan tener la mejor visión de sí mismos. A mí me encantaría crear niños con confianza y eso creo que es algo súper importante. Y lo último que me mencionaste, de preguntarme de quién es la emoción, porque muchas veces siento muchas cosas en el día, siento mucho y, y no me pregunto eso, capaz no es mío, capaz es de la otra persona y lo siento en mi día a día, así que creo que quiero empezar a ponerlo en práctica. Yay, me encanta, amiga. Y bueno, también espero que te haya quedado un poquito el diagnóstico con la duda que venías con cómo puedes mantener tu creatividad o lograr canalizarla y que pronto empieces a familiarizarte como hablábamos, qué te agrega, qué te drena y qué te sostiene la energía y ojalá que eso sea un apoyo Me, amarrado me, con... me sirvió mucho saber, o sea, porque realmente
y saber también que no voy a tener la misma energía todos los días. Es Capaz no es de mis hijos, es de mi propio cuerpo, como estoy diseñada, que no puedo en la noche ser creativa porque no necesariamente son ellos, soy yo y mi diseño. Exactamente, eso es lo que iba, esas dos cositas vinculadas, tu diseño individual y en relación a ellos, que yo diría como que cuidar la energía de la mejor manera y eso lo que acabas de decir es entender que no va a ser consistente y simplemente aprovechar y organizarte en base a cuándo te sientes así alineada con energía o cómo puedes crear esos espacios de tiempo para que haya más, sea más propicio a que probablemente te sientas así. Así que bueno, me encantó esta sesión contigo, apoyarte y brindarte Pero el día de hoy. muchísimas gracias por aclarar todos estos, son muchos, si tuviera que decir todos me quedaría un montón de tiempo, pero gracias, muy Ay, gracias, agradecida. amiga. Nos vemos muy pronto. Gracias a Del- todos. Nos vemos en el próximo video. Aquí dejo, bueno, no sé si dejaremos la información de Caro, pero por lo menos si no queda igual la lectura para que la vean y ojalá les ayude también a su propia vida, les ayude un poco a entender también cómo nosotros al final impactamos a otros y otros nos impactan a nosotros y que al final vivimos en comunidad en relación a todos. Un abrazo, nos vemos en el próximo video.